Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gracia, soy coordinadora junto con Lorenzo Nieto del plan formativo que estamos impartiendo dentro del grupo operativo Plataforma Tecnológica de la Agricultura Ecológica de Extremadura, la PETAEX, bajo la entidad Jana de Sociedad Cooperativa. Este plan formativo pues, está vinculado a una detección de necesidades previas en el sector y esta tarde pues, vamos a impartir o a desarrollar la charla 3, que es I+D+I en el sector ecológico, escenario y oportunidades de financiación. Esta charla va a ser grabada para todo aquel que por motivos los que sean, pues no pueda verla o no pueda asistir, pues la tendrá grabada dentro de la web, dentro de la acción formativa. No he dicho que es un grupo operativo, la PETAEX, y está financiado bajo el decreto 140-2017 de ayudas para la realización de proyectos innovadores por parte de los grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola. Yo no me quiero extender mucho, puesto que solamente tenemos una hora para que los expertos pues, nos aclaren y nos den luz acerca de la materia que vamos a tratar hoy. Por lo tanto, voy a dar paso al primer experto, panelista, Carlos Cabo, que es Project Manager de Fundefit PCTEX, con experiencia en gestión de proyectos internacionales desde el 2003 y es licenciado en Ciencias Biológicas y licenciado con grado en Enología, con premio en tesis de licenciatura. Sin quererme extender mucho más, pues Carlos, te doy paso y cuando quieras, ¿vale? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias. Yo voy a ser también muy breve porque bueno, los ponentes reales van a ser los que vienen a continuación, Antonio Serrano e Inma Álvarez. Yo, si me permitís, voy a compartir un momentito la pantalla. Bueno, ¿veis la pantalla ahora? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues como ha comentado Gracia, trabajo en Fundación Parque Científico Tecnológico, somos socios de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Ecológica y hemos sido uno de los socios que se ha encargado de llevar a cabo o elaborar la Agenda Estratégica Regional de I+D+I. Y no sé si algunos ya la conocéis, si algunos la habéis visto. Bueno, pues está dentro de la página de petaes.org. Y a ver, lo que quería comentar antes de dar paso a los ponentes es que bueno, pues esta agenda de I+D+I pues se ha elaborado con vosotros, junto con vosotros, preguntando al sector investigador, al sector productivo, cuáles eran las necesidades y en qué había que llevar a cabo proyectos de I+D. Se han llevado a cabo tanto grupos de trabajo como entrevistas personales y un trabajo de investigación. En este caso se hizo una primera mesa de trabajo más abierta para ver necesidades y retos, una segunda mesa de trabajo para ir afinando objetivos y líneas. Se ha trabajado bastante en la investigación y la recopilación de datos estratégicos y documentos. Se han llevado a cabo más de 40 entrevistas y finalmente se hizo unas sesiones de validación de la agenda donde en total, en todas las actividades, han participado más de 150 profesionales del sector. Todo esto, si veis la agenda estratégica, no tengo presentación, ahora sí. Si veis la agenda estratégica, se puede ver que hay 5 líneas de trabajo, 19 objetivos específicos, 56 líneas de trabajo y 90 retos. Generalmente, y además los retos en la presentación apenas aparecen, están más integrados dentro del documento final, ¿no? Pero yo sí me quería referir a estos retos porque estos retos son ideas muy concretas de proyectos de I+D, son ideas muy concretas de las necesidades que tiene el sector y los distintos subsectores dentro del sector ecológico y es donde puede generaros oportunidades para llevar a cabo esos proyectos de I+D que posteriormente os comentarán tanto Inma como Antonio, ¿no? En este sentido, se han encontrado retos muy vinculados, digamos que los retos son las cosas que necesitamos, ¿no? Se han encontrado retos muy vinculados a la producción vegetal,
muy concretas, como ampliar la venta de producción hortícolas con nuevos cultivos y variedades menos sensibles a antracnosis y amonilia, promover el trabajo con abonos verdes. Se han detectado distintas plagas y enfermedades vinculadas a distintos sectores que hay que dar salida. Retos asociados a la producción ganadera, como mejorar la palatabilidad y calidad de los piensos, la no adicción de sulfitos. Así podemos decir hasta 90 retos también en elaboración y transformación, alimentación y salud. Y eso son lo que en principio nosotros necesitamos. Pero solamente nosotros necesitamos, si buscamos un proyecto de I+D solamente para nosotros, va a ser muy complicado, que a lo mejor no lo puedan conceder. Pero nos fuimos dentro de la agenda a documentos estratégicos donde desde arriba los gobiernos y las políticas dicen qué es lo que hace falta. Nos hemos encontrado con la estrategia de la granja a la mesa, que es la estrategia de alimentación y agroalimentación del sector de la Unión Europea, donde pretenden alcanzar una disminución de pesticidas, quieren disminuir el uso de fertilizantes, se quiere incrementar el cultivo y la agricultura orgánica y ecológica, se quiere promover el bienestar animal y se quiere luchar contra la pérdida de biodiversidad, que son conceptos que están muy vinculados, que están dentro de la agenda, ¿no?, que hemos elaborado. En este caso concreto se quiere reducir el uso de pesticidas en un 50%, facilitar registros de semillas, también semillas para el sector ecológico, se quiere luchar contra la dependencia de materias primas, se quiere fomentar el bienestar animal y la disminución del uso de medicamentos, entre otros. También tenemos acciones de sostenibilidad en base y que se insta a las instituciones públicas a promover el desarrollo del sector ecológico. Cosas todas que por un lado hemos encontrado también en la agenda. Y como objetivo clave y reto a tener en cuenta, que en el 2030 se quiere que al menos el 25% de las tierras cultivadas tengan un sello o una gestión ecológica. Pero también nos hemos ido a la Estrategia Europea de Biodiversidad, donde, entre otras cosas, se quieren restaurar ecosistemas degradados, abordar la reducción de polinizadores, diciendo dentro de esa estrategia que las tierras cultivadas de forma ecológica presentan un 30% más de biodiversidad, por lo cual también apoyan el proceso de transformación hacia el sector ecológico. Y más, en el último plan de acción de producción ecológica de la Unión Europea, que ha sido aprobado hace unas pocas semanas, y que en PETAEC tuvimos una pequeña mesa de trabajo también hace una semana y algo, se organiza en torno a 3 ejes: estimular la demanda, estimular la conversión y promover la agricultura ecológica vinculada a la sostenibilidad. Retos que, por un lado, también están incluidos dentro de la agenda estratégica de I+D. Un total de 23 acciones el plan de acción de producción ecológica. Entonces nos encontramos en un momento donde hemos detectado necesidades del sector en Extremadura. Las líneas prioritarias de los documentos de referencia dicen que lo que nosotros necesitamos es lo que ellos quieren que se aborde, por lo cual, ¿qué quedaría? Bueno, pues para nosotros quedarían 3 cosas. Uno, conocer las líneas de financiación para esos retos. Otra es entrar en contacto con socios, empresas, centros de I+D, pues que nos apoyen o colaborar con ellos para desarrollar esos proyectos de investigación, desarrollo e innovación, y tener conocimientos básicos de gestión de proyectos de I+D. Para la segunda, para entrar en contacto con socios, empresas, centros de I+D, es para lo que una de las cosas por la que se creó la plataforma tecnológica, para intentar poner en contacto a personas que necesiten colaboraciones en I+D, ideas, gestión, apoyo. Eso es uno de nuestros trabajos, y cualquier empresa que tenga una idea o que tenga un reto y no sepa cómo abordarlo, o sepa cómo abordarlo pero necesite apoyo, aquí estamos. Pero para las otras 2 líneas, que es conocer la línea de financiación para los retos y tener conocimientos básicos de gestión de proyecto, es por lo que hemos traído, por lo que están aquí Antonio e Inma, y por lo que ahora, en todo este rato que nos queda, y por eso no quiero quitarles mucho, nos van a dar pautas de escenarios de financiación, de oportunidades, y muchas veces de los tips, los consejos clave que hay que tener en cuenta para tener un proyecto de I+D+I con éxito. Y bueno, si queréis, doy paso a Antonio y a Inma, y sin nada más, no quiero quitar mucho más tiempo.
Vale, pues Carlos, muchísimas gracias por tu intervención. Voy a dar paso a Inma Álvarez. Inma Álvarez es cofundadora de Hello Project, es ingeniera industrial y máster universitario en investigación e ingeniería y arquitectura en la especialidad de ingeniería industrial por la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Extremadura. Lleva más de 12 años desarrollando labores de gestión de proyectos de I+D+I, implantación y seguimiento de sistemas de gestión de la I+D+I y evaluando excelencia en la gestión según el modelo EFQM. Cuenta además con una amplia experiencia en la definición, gestión, desarrollo y evaluación de la calidad y de la innovación. Y ha sido personal investigador certificado por AENOR como personal con dedicación exclusiva a actividades de I+D+I. Además, ha sido consultora especializada en gestión de la I+D+I en Inicia Innovación SLU y gestora de proyectos de I+D+I en Haciendas Bio SA. Sin quererme extender mucho más, porque podría estar aquí toda la tarde hablando acerca del perfil y el currículum de Inma. Sin extenderme mucho más, Inma, pues te doy paso. Bienvenida, muchísimas gracias, ¿vale? A continuación, tú le das paso a Antonio y ya le presento. Muchas gracias. Va a empezar Antonio, así que porque empieza el primero. Ah, perdón. No pasa nada. Perdóname, te presento en estos momentos y ya Inma queda presentada. Sí. Perdóname. Bueno, pues Antonio es cofundador junto con Inma Álvarez de Hello Project, es además asesor en desarrollo empresarial y gestión de proyectos europeos, es experto en asistencia al desarrollo integral de negocio, es especialista en I+D+I por la Universidad de Extremadura y además es responsable del Departamento de Innovación y Proyectos Europeos de la Cámara de Comercio Industrial y Servicios de Badajoz, así como responsable de unidades en diferentes empresas nacionales e internacionales. Cuenta con una amplia experiencia con más de una década en la captación de fondos públicos y gestión de proyectos multilaterales, diseñando e implementando proyectos, coordinando tareas y equipos. Como he dicho anteriormente, Antonio, no me quiero extender mucho más porque podría estar igualmente, porque tengo aquí muchísimas más cosas que probablemente me quede algo importante para atrás. Te doy paso y no quiero quitar tiempo y decirle a los participantes, a los espectadores, que muchísimas gracias por asistir a esta ponencia o a este taller y que en cualquier momento, si tenéis alguna pregunta, tanto a Antonio como a Inma, podéis, como ha puesto Jorge, o bien en el chat, o bien en preguntas y respuestas, o no tienen ningún inconveniente en que levantéis la mano y nos contestan, ¿vale? Sin extenderme mucho más, os doy las gracias a todos. Bienvenida, Antonio. Gracias. Paso Compartir pantalla. a compartir pantalla. No, esa no. Sí. No. No está compartiendo. ¿Se está compartiendo la pantalla? No. 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 En la pestaña de abajo, Esta. Antonio, compartir pantalla. Ahora debería compartir. Ahora. ¿Se ve ahora? Sí. Vale. De acuerdo. Bueno, hemos estructurado la charla en tres partes. La primera, hablando de escenarios de financiación. La segunda, de oportunidades. Y la tercera, hemos hablado un poco de la gestión o de la estructuración de proyectos. En cuanto a los escenarios, básicamente vamos a hablar de 7 grandes estrategias, lo que son los escenarios de financiación de la I+D en el sector ecológico. Vamos a empezar por lo que viene ahora, que es el Next Generation, en relación con lo que es las estructuras normales, habituales de financiación. Y vamos a acabar en la estrategia de especialización inteligente. Vamos a ir de lo general, del marco europeo, al apartado regional. Con el COVID se ha planteado la necesidad de marcar un escenario de financiación extraordinaria dentro de las estructuras europeas. Al programa marco habitual 21-27 se le han añadido
un instrumento de recuperación denominado Next Generation, que por primera vez se financia con cargo a deuda de la propia Comisión Europea. Este instrumento de recuperación es específico, es extraordinario, se suma a los programas habituales de la Comisión, como son los programas Erasmus, Horizon, etcétera, o FEDER, Fondo Social, y lo que trata es de llevar a cabo una política de recuperación fruto de la grave crisis que estamos viviendo. De modo que, por primera vez, tenemos un plan de recuperación que excede con mucho lo que es el presupuesto comunitario. Concretamente, llegamos a 1,8 billones de euros en el marco 21-27. El plan, el mecanismo Next Generation, como hemos dicho, es un fondo estrictamente temporal. Nunca más se llevará a cabo. Es una circunstancia extraordinaria. De hecho, aún hay países que están contra este programa porque se financia no con impuestos de los ciudadanos, sino con deuda pública. Los objetivos fundamentales de este mecanismo son la lucha contra la pandemia que hemos vivido, promover la cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea, que como hemos visto, últimamente se ha visto dañada por el Brexit, pero también por la grave crisis económica que estamos viviendo. También se está tratando de potenciar la transición ecológica y digital, y sobre todo lo que busca este programa es fortalecer la resiliencia, es decir, la capacidad de ajuste de los Estados miembros a la situación económica actual. La deuda que va a suponer este programa de ayuda viene financiado con una deuda que vence en 2058. El mecanismo Next Generation comprende tres diferentes usos. En primer lugar, un 10% de este mecanismo va directamente asignado a los programas europeos habituales, fundamentalmente Horizonte Europa, Erasmus o los distintos programas europeos que habitualmente tenemos, pero también se crean una serie de programas nacionales, programas como el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que son los famosos 140.000 millones que van a llegar a España. Este dinero se asigna nacionalmente a cada uno de los estados, que va en dos modalidades, transferencias directas y préstamos bilaterales con los estados. Es decir, estos planes, como el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, vendrá en forma de transferencias directas, es decir, subvenciones y préstamos a empresas o a organismos. Una de las principales políticas de la Unión Europea, que ya venía trabajándose previamente al efecto COVID, ha sido el Pacto Verde Europeo. Con el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, se trata de impulsar la economía a través de la tecnología ecológica, la creación de una industria y un transporte sostenible y la reducción de la contaminación. Realmente el Pacto Verde establece un plan de acción para no producir emisiones netas de gases de efecto invernadero en el año 2050, ese es un compromiso de la Unión Europea, que el crecimiento económico se disocie del uso de los recursos, es decir, que el crecimiento económico no dependa exclusivamente de un consumo de materia prima y que no haya personas ni lugares que se queden atrás. Esto tiene mucha relación con el desarrollo rural. El Green Deal está planteado para movilizar al menos 1 billón de euros durante esta década, hasta 2030. Esto no quiere decir que sea un nuevo billón de euros, sino que con esta política, esta estrategia de Pacto Verde, se utilizarán diversos mecanismos dentro de la Unión Europea, incluyendo aportaciones privadas y públicas. Vamos pasando diapositiva. El Green Deal busca desarrollar los siguientes ámbitos: biodiversidad, la estrategia de la granja a la mesa, que ahora pasaremos a hablar de ella, agricultura sostenible, energía limpia, industria sostenible, construir y renovar, movilidad sostenible, eliminar la contaminación y acción por el clima. Acción por el clima, como hemos dicho, pretende hacer que la Unión Europea sea climáticamente neutra en el año 2050. La estrategia de la granja a la mesa es una de las piedras angulares del Pacto Verde Europeo y es fundamental para la agricultura ecológica.
Esta estrategia pretende ir hacia un sistema alimentario más saludable y sostenible y tiene 5 objetivos fundamentales. Garantizar alimentos saludables, asequibles y sostenibles para todos los europeos. Combatir el cambio climático, proteger el medio ambiente y preservar la biodiversidad, lograr un rendimiento económico justo en la cadena alimentaria, es decir, remunerar apropiadamente a todos los eslabones de la cadena alimentaria, incluyendo al sector primario, y reforzar la agricultura ecológica. Como ha dicho Carlos anteriormente, como ha mencionado, existe un compromiso de la Unión Europea por reforzar fuertemente la agricultura ecológica. Algunos de los escenarios que pretende esta estrategia de la granja a la mesa son la utilización de plaguicidas, o sea, reducir un 50% el uso y riesgo de los plaguicidas químicos para 2030, reducir un 50% el uso de los plaguicidas más peligrosos para 2030. En cuanto al exceso de nutrientes en el medio ambiente, reducir la pérdida de nutrientes en al menos un 50% sin alterar la fertilidad del suelo, reducir el uso de fertilizantes al menos un 20% para 2030. En cuanto a la resistencia de los antimicrobianos derivados de los antibióticos, la Comisión desea reducir un 50% las ventas de antimicrobianos para animales de granja y de acuicultura para 2030. Y en lo relativo a la agricultura ecológica, el Pacto Verde busca, con esta estrategia, impulsar el desarrollo de cultivos ecológicos en la Unión Europea para lograr que el 25% de todas las tierras agrícolas de la Unión Europea se dediquen a la agricultura ecológica en 2030. Esta estrategia es importante por lo que veremos ahora y tiene mucha relación con los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, enmarcados dentro de la Agenda 2030, están enmarcados dentro de una estrategia global firmada por diversos países dentro del marco de la Organización de las Naciones Unidas. Se trata de 17 objetivos a nivel global, a nivel mundial, que son firmados tanto por entidades, tanto por países desarrollados como por países en vías de desarrollo y no desarrollados. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible concuerdan con todas estas estrategias. El Pacto Verde es parte de esa estrategia de la Comisión Europea para lograr estos objetivos. ¿Cómo contribuye la agricultura ecológica a los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Pues a todos esos objetivos. Concretamente, al objetivo de hambre cero, al objetivo de salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, producción y consumo responsable, acción por el clima y vida de ecosistema terrestre. Por último, y concretamente, la Unión Europea ha establecido un plan de acción para la producción ecológica en la Unión Europea. Como hemos dicho, el Pacto Verde Europeo y la estrategia de la granja a la mesa plantea el alcanzar un 25% de tierras agrícolas con agricultura ecológica para 2030. Esto pretende actuar en 3 frentes. En el estímulo de la demanda y garantizar la confianza de los consumidores, por un lado. Por otro lado, en estimular la conversión y reforzar toda la cadena de valor agroalimentaria. Y por otro lado, mejorar la contribución de la agricultura ecológica a la sostenibilidad medioambiental. Ahí vemos un gráfico donde vemos el lugar de España en la tabla media de la Unión Europea en cuanto a extensión de tierras agrícolas de carácter ecológico. Muy por detrás de países como Austria, Estonia, Suecia, República Checa e incluso Italia, y bastante por delante de países como Portugal, Holanda, Polonia, Rumanía. Los 3 ejes que hemos mencionado se articulan en 23 acciones. En la plataforma tecnológica de agricultura ecológica de Extremadura, en las mesas que se han llevado a cabo, se han identificado las siguientes acciones como prioritarias al desarrollo de la producción ecológica en Extremadura. En lo referente al eje 1, de estímulo de demanda y garantía de la confianza de los consumidores, se han identificado algunas acciones como informar al agricultor sobre los beneficios
y ayudas de la nueva PAC aplicando sistemas de producción ecológica, visibilizar las ayudas para visibilidad, comunicación y promoción a productores y elaboradores de productos ecológicos, incluyendo las oportunidades en exportación, promover los comedores públicos ecológicos, colegios, Ministerio de Defensa, etcétera, y desarrollar la contratación pública ecológica, facilitar al sector privado la implicación tanto en la promoción como en las funciones de control y certificación de la producción ecológica. Por su parte, en el eje 2, de estímulo de la conversión y refuerzo de la cadena de valor, se han identificado las acciones de facilitar formación y asesoramiento al agricultor sobre conversión y técnica de producción ecológica, recuperando la figura de extensivista agrario. A este respecto, he incluido una diapositiva sobre el programa Erasmus más adelante. Promover la creación de obradores comunitarios y biodistritos, también hablaremos sobre eso, y reforzar los requisitos para incorporación a la empresa agraria. Y en el eje 3, de mejora de la contribución de la agricultura ecológica a la sostenibilidad medioambiental, son acciones identificadas, identificar granjas experimentales extremeñas que con datos sirvan de ejemplo de acción climática positiva, basar y financiar las investigaciones e innovaciones en las agendas de I+D+I elaboradas por las empresas y operadores del sector, y revisar las exigencias para el uso de insumos obtenidos en el propio sistema ecológico, facilitando el uso de productos locales y la economía circular. Finalmente, hablaremos de, ya en el apartado nacional, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el conocido como Plan España Puede, donde se canalizan los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, donde el Gobierno de España utilizará los fondos de Next Generation. Fundamentalmente se van a articular en 4 ejes, que son transición ecológica, transición digital, igualdad de género y cohesión social y territorial. Dentro del plan España Puede, o Next Generation España, existen 10 políticas palancas sobre las que se desarrollarán los proyectos y las convocatorias del programa Next Generation en España. Tenemos agenda rural, o sea, agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura. Entre los proyectos se contempla la transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario con el objetivo de fomentar la calidad, la sostenibilidad y la economía circular, la producción ecológica y el consumo de temporada y de proximidad, reducir el desperdicio alimentario, generar valor y empleo en torno al sistema agroalimentario desde el sector primario hasta la distribución comercial, con especial atención a los entornos rurales y fomentar su economía y frenar la despoblación. En la palanca de infraestructuras y ecosistemas resilientes encontramos posibilidad de desarrollar proyectos de conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, movilizando inversiones en infraestructura verde para favorecer la conectividad ecológica e impulsar el programa de restauración de la naturaleza. Específicamente, se promoverá una política de reforestación dirigida al uso sostenible de superficies forestales, la lucha contra la desertificación, la degradación de la tierra y la pérdida de la biodiversidad, y para lograr el desarrollo de una política activa de mitigación y adaptación climática. Antonio, perdona que te interrumpa, perdona. es que nos pregunta Natalia del García, que para qué fecha se prevén esas medidas para que lleguen directamente al sector primario. Pues, bueno, sector primario o sector, estamos hablando, sector primario deberían llegar a través de FEADER. En este caso, Next Generation seguramente llega a través de lo que habitualmente era FEDER. Ya están llegando, de hecho, hemos estado viendo una convocatoria. Esta semana hemos visto una del Ministerio. Efectivamente, ya el Ministerio, los ministerios, el Gobierno de España ya contempla este año en sus presupuestos, creo que son 27.000 millones de euros para este ejercicio presupuestario. Sí que se articularán poco a poco los fondos que vayan llegando en convocatoria.
pero eso dependerá de las distintas administraciones y de las distintas agencias. Pero ya, por ejemplo, CEDETI lo ha hecho a través de retos colaboración, está utilizando Next Generation. Sí, esa convocatoria se ha publicado la orden de convocatoria esta semana y viene una parte, la parte que es en subvención de la convocatoria, viene con fondos de Next Generation ya. Sí, y por ejemplo, ¿cómo funciona? En este caso, había obligación de una, bueno, obligación, son dos entidades, pues por ejemplo, una universidad o entidad pública recibe fondos por la parte de Next Generation y la parte de empresa recibe fondos del ministerio. Son Next Generation, lo que pasa es que la parte pública, en este caso, recibe 100% subvención y la parte privada recibe préstamo. Esperemos que esto cambie y que también haya la parte de subvención para las empresas. Esa es la primera convocatoria que he visto que haga alusión a este tipo de fondos. Efectivamente. Más que nada estoy explicando esto para ver por dónde van a venir las convocatorias, porque arreglo a estas palancas se van a presentar todos los proyectos o todas las convocatorias de proyectos. Y perdonadme nuevamente, y vuelve a preguntar que quién gestiona este tipo de ayuda, que si son las oficinas de desarrollo local de las zonas, de cada zona. Va a venir, vendrá en cascada. Esta que te estamos diciendo que es la primera que hemos visto es del Ministerio directamente, del Ministerio de Ciencia. Luego los diferentes ministerios tendrán asignado en su presupuesto y sacarán convocatorias que tengan esa línea, bajará a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas, y supongo que a los agentes de desarrollo, no sé si llegará, pero supongo que sí que llegará a alguna parte. Agentes de desarrollo se a través de diputaciones. Las diputaciones, o sea, en teoría debe llegar a los ayuntamientos. Lo que pasa es que los ayuntamientos y todas las entidades públicas o privadas, van a acceder también a través de convocatorias competitivas, incluso las entidades públicas. Es decir, van a tener que realizar propuestas. En esas propuestas, si no realizan propuestas, no van a obtener fondos. Una vez obtengan fondos, en cascada van a hacer sus propios programas proveyendo servicios o realizando inversiones, o van a dispersar esas subvenciones o préstamos. En el caso de entidades locales, si son menores de 5.000 habitantes, lo habitual y casi lo seguro es que sean las diputaciones provinciales las que hagan ese trabajo. No obstante, hay una competencia entre entidades, incluso públicas, para captar fondos. Y bueno, pues es así. O sea que aún no hay esas convocatorias, aún no las hay, no existen. Existe ese gran entramado de fondos, sabemos cuáles van a ser las políticas y lo que hay es que estar preparado para optar a esas ayudas. Lo ideal es que se disperse lo máximo posible. Eso va a depender de las propias administraciones públicas. Disculpadme que le estaba poniendo a Natalia que si quería levantar la mano para preguntaros directamente, puesto que sí. Sigue diciendo que sí, pero ¿qué será? Como las que han sacado de industria a 4.0, que se las dan a empresas más de 5 empleados. Se está refiriendo, supongo, que a las de competitividad, ¿verdad? Pues no lo sé, le he dicho que si quiere levantar la mano para que os pregunte directamente ella personalmente. Claro, es que, a ver, ahora mismo es aventurarse todo porque no se sabe cómo van a salir. Hombre, esperemos que no sean excesivamente restrictivas, porque si no hay gran parte de las empresas que se quedan fuera. Pero es un poco aventurado, hasta que no vayan saliendo no sabes nada. Claro. Claro, depende de la temática que tenga. Por ejemplo, es que no sé a qué se refiere, si son las de competitividad o cuáles son. O sea, aquí se está hablando concretamente de transición ecológica, transición digital y en el ámbito bueno, es que están claros los ámbitos. Entonces, quizás cosas que antes se financiaban ya no se financian. Y, por ejemplo, en temas de transición digital sí se va a desarrollar la red de 5G que normalmente
la desarrollan grandes empresas. Con lo cual, directamente una empresa pequeña nunca va a poder acceder. Pero sí que es verdad que se va a poder beneficiar de ese desarrollo 5G si, por ejemplo, es para temas de agro 4.0, pero también es verdad que a través de red.es o de otras convocatorias pueden llegar pequeñas ayudas que puedan ayudarle a subirse a ese carro digital. Pero todo eso tenemos que tener en cuenta que estos fondos se tienen que gastar, se tienen que invertir En 2 años. sobre todo en 2-3 años. Es una palanca fuerte en este periodo, ¿sabes? Entonces depende... Y sí que es verdad, yo creo que, vamos, es una cosa que es lo que intuyo o que creo que puede pasar, que va a haber como 2 niveles, va a haber unos grandes proyectos que para poder ir a por esos fondos van a tener que ser consorcios y empresas grandes o consorcios potentes, pero luego va a haber también mucha financiación en cascada, donde sí que se podrán abordar pequeñitos proyectos de empresas chicas. Yo creo que va a haber esos 2 niveles, vamos, es lo que más o menos pienso que pasará. Dice Natalia que sí, que era las de digitalización. Claro, pero de digitalización hay muchas. Están las de Industria Conectada 4.0 directas del Ministerio de la Junta a través de incentivos a la inversión, que sí que son para empresas productoras, que suelen ser empresas más grandes. Y luego han estado, pues hay están las de competitividad o las de teletrabajo, que también puedes meter pequeños desarrollos o abordar pequeños proyectos que tienen que son para empresas más chicas. Sí que es cierto que las de competitividad limitan a que tenga un mínimo de trabajadores, pero las futuras es que no sé cómo vendrán. También eso son quejas, pero sí que es verdad que, bueno, pues las empresas debemos hacerle llegar a la administración también en alguna medida nuestras quejas sobre ese tipo de convocatorias. Es decir, coartas y no puede acceder casi nadie. Presionando es como se consigue que modifique la fase. O al menos intentarlo. Bueno, esas son las 10 palancas dentro del programa España Puede. Y después, a nivel regional, pues tenemos la estrategia de especialización inteligente, que sirve para definir cuáles son los fondos FEDER, los fondos de desarrollo regional, en toda Europa. O sea, la Unión Europea promueve la especialización inteligente de las regiones como una forma de especialización y de dotar de eficiencia a las distintas regiones. Y en Extremadura pues, se han identificado cinco sectores como preferentes: agroalimentación, energías limpias, turismo, salud y TIC, con lo cual el sector agroalimentación, incluso la hibridación con las TIC o las energías limpias, son sectores que de un modo u otro serán apoyados preferentemente tanto por los fondos FEDER 21-27 como por cualquier otro fondo que pueda venir en todo este periodo. Con lo cual, siempre va a haber ventajas competitivas en este sector para el acceso a las ayudas. Además, habitualmente en las convocatorias regionales se premiará o se primará, más bien, la participación de entidades o de centros de conocimiento regionales, que precisamente tienen relación con estos dominios científicos y tecnológicos de estos sectores, fundamentalmente agronomía, biología y ecología, o química, bioquímica y biotecnología, con lo cual el tener cerca este tipo de centros, todos los conocemos, universidad y centros tecnológicos, pues nos puede venir bien para desarrollar nuestros proyectos de I+D. En conclusión, es importante conocer esta estrategia para conocer cuáles van a ser los temas relevantes que encontrará financiación en los próximos años. Tenemos que hacer que nuestros proyectos vayan en estas líneas. Si no van en estas líneas, difícilmente van a tener financiación pública, porque esos son la financiación pública va a estar orientada a este objeto. Oportunidades. Bueno, pues vamos a empezar por la financiación europea. Tenemos el gran programa de financiación de I+D, que es Horizon Europe. Si vemos aquí un gráfico,
La Unión Europea juega un papel muy retrasado con respecto a los líderes mundiales en I+D, un 1,3% del PIB en relación al 2% de Estados Unidos, 2,6% de Japón. Este periodo operativo existe un presupuesto de 95.500 millones de euros en el programa Horizonte Europa, es el más grande que ha existido hasta ahora. La estructura, nos vamos a quedar simplemente con que lo que nos puede interesar es fijarnos en el pilar 2 de desafíos mundiales y competitividad industrial europea y concretamente en el clúster 6. Clúster 6 que es relacionado con la alimentación, que tiene como actuaciones prioritarias observación medioambiental, biodiversidad y recursos naturales, agricultura, silvicultura y áreas rurales, sistemas alimentarios, bioeconomía y cadenas de valor de origen biológico y sistemas circulares. Horizonte Europa es un difícil reto para una pyme, especialmente, o sea, pyme tradicional. Requiere la estructuración de consorcios transnacionales, existe una dificultad de acceso a la información, los proyectos deben ser excelentes en cuanto a investigación y existe un elevado nivel de competitividad. Con lo cual, si no hay una experiencia en gestión de proyectos I+D, lo ideal es comenzar por otro tipo de proyectos. No obstante, existen herramientas, el programa intenta ser lo más simple posible. Existe la red Enterprise Zero Network, que está alojada en Fundecid PCTex. Y bueno, el escenario para manejarse en Horizonte Europa es conocer cómo funciona el programa 21-27, ver las líneas, acudir al programa de trabajo bianual 21-22, donde está toda la relación de convocatoria, que son muchísimas. Por ejemplo, el clúster 6, no sé si son 600, 700 páginas de convocatoria. Y una vez identificamos una convocatoria que nos puede interesar, pues intentar trabajarla con mucho tiempo vista. El futuro es brillante, el futuro es LIFE. LIFE es el programa de medio ambiente de la Unión Europea que desde 1992 ha apoyado unos 5.500 proyectos. En este marco, 2021-2027, se estructura en 4 áreas, en 2 áreas y en 4 subprogramas. Área de medio ambiente, área de acción por el clima, subprogramas de naturaleza y biodiversidad, economía circular y calidad de vida, subprogramas de mitigación del cambio climático y adaptación al mismo y subprogramas de transición hacia las energías limpias. Antonio, perdona, aprovechando un respiro, es por el tiempo, ¿vale? Sí, soy consciente. Por darle paso a Inma. Bueno, pues simplemente el programa LIFE, en este caso, cuenta con más ayuda, o sea, con más financiación que en programas anteriores. Tenemos ejemplos de programas de proyectos como Agricarbón, os pasarán, supongo, las diapositivas. Ammonia Trapping, donde se busca desarrollar captadores de membrana con la capacidad de atrapar moléculas de gas de amoníaco liberadas a la atmósfera a partir de estiércol generado en granjas avícolas y porcinas. Es decir, hay diversos, o sea, aunque LIFE parece que es un programa de medio ambiente, tiene muchas aplicaciones dentro de lo que son las granjas agrícolas o ganaderas. El programa Erasmus, hemos estado hablando de formación, pues simplemente decir que es el segundo programa más importante de programas competitivos dentro de la Unión Europea, después de Horizon, y puede ser interesante en el ámbito de la educación superior y de la educación y formación profesional. Sobre todo en el ámbito de la acción clave 2, cooperación entre organizaciones e instituciones. Y bueno, pues por poner ejemplo, se pueden crear redes educativas en temas de manejo de suelo y plantas. Se han creado proyectos en el ámbito de la apicultura ecológica.
Y también, por ejemplo, en el desarrollo de material formativo relacionados con la cosmética de origen ecológico. O sea que cabe el capacitar a personal o el desarrollar nueva formación en diversos ámbitos. En cuanto a FEDER, hemos visto que hay cómo se estructuran los fondos FEDER, que tienen que estar adecuados a las políticas de especialización inteligente. Dentro de los fondos FEDER, fundamentalmente hay 4 ejes, 4 áreas prioritarias: IMA, investigación e innovación, agenda digital, apoyo a las pymes y economía de bajas emisiones de carbono. Hay programas de cooperación interregional donde habitualmente los que conocemos son los programas POCTEP de cooperación transfronteriza, como el actual proyecto ECO2CIR, que trabaja en el ámbito de la agricultura ecológica. Y también, como fondos FEDER, destacan, por ejemplo, lo que hemos estado hablando de convocatorias más pequeñitas, como son los bonos TIC de Avante o las convocatorias de las cámaras de comercio, Innocámaras, TIC Cámaras, o los programas que gestiona el ICEX o Red.es. Y bueno, pues paso a mi compañera Inma, que nos cuente un poquillo qué nos tiene entre manos. Vale, pues antes vamos con bastante mal de tiempo, así que intentaré correr. Antes de explicar claves para preparar una propuesta, queríamos ver algunas convocatorias, que de las europeas que has estado viendo, Antonio, y algunas nacionales que quería comentar yo. Entonces, la convocatoria nacional por excelencia, o porque está abierta constantemente, de proyectos de I+D, es la que tiene CEDETI. Es una convocatoria, como he dicho, abierta todo el año, que no tiene que estar sujeta a ningún sector, a ninguna temática, es completamente libre. Son proyectos de investigación y desarrollo y tiene un presupuesto mínimo de 175.000 euros y la duración está pues entre 12 meses y 33 años. Estos proyectos pueden ser individuales y en cooperación. Es en préstamo, pero tienen un tramo no reembolsable. En Extremadura, como tenemos muchos fondos FEDER, el tramo no reembolsable es el máximo, en torno al 30-33%, y el resto pues es en formato de crédito, que se devuelve en 10 o 15 años a elegir. Cuando haces la propuesta, eliges en cuánto lo quieres devolver y suele tener unos 3 años de carencia. Esta convocatoria pues financia multitud de proyectos. Hemos seleccionado unos cuantos de los que hay. Si pasamos la diapositiva, podéis ver, más que nada por tener idea de la tipología de proyectos que se pueden financiar aquí. Comento por cercanía, porque me ha tocado y porque es un socio de Pestai, por ejemplo, proyectos que tienen haciendas bio, pues técnicas de cultivo ecológico del agua de Mesa Pirena, o el de nuevas técnicas de cultivo de espárrago verde biodinámico de recolección forzada. Otro que teníamos, que es de estrategia frente a plagas y enfermedades en invernaderos, que se hacía en Almería. Hay Pronat, otra empresa extremeña, pues tiene otro proyecto CEDETI de salud y bienestar intestinal a través de la microbiota. Hay muchísimos, bueno, multitud, porque son abiertos y aquí se financia, tiene que ser investigación y desarrollo, pero cabe cualquier tipología de proyecto. También tiene una línea que es similar de proyectos de innovación, solamente que los resultados de los proyectos son más cercanos al mercado, y entonces la financiación es menor. En este caso los tramos no reembolsables son entre el 2 y el 5%, pero por lo demás funciona exactamente igual que el anterior. Los proyectos CEDETI, como digo, están abiertos todo el año, son rápidos porque se tardan bastante poquito en resolver, unos 2-3 meses. En condiciones normales tienes la aprobación y si está aprobado, pues firmas un contrato con CEDETI y empiezas a ejecutar el proyecto. Todos tienen un anticipo. A la firma del contrato te dan un 35% de la ayuda y el resto de la ayuda la vas recibiendo en certificaciones. Bueno, pues de innovación igual, pues cualquier tipo hay de muchísimos. Mira, la cooperativa del Valle de Jerte tiene un proyecto de innovación con CEDETI de optimización integral del proceso productivo de cereza y sus derivados. Hay millones bueno, muchísimos. El otro, el equiparable a estos proyectos CEDETI aquí en Extremadura, son los proyectos de la Junta de I+D, que son concurrencia competitiva, pero con plazo. La problemática o la principal problemática que tiene esta convocatoria, que no sabes exactamente cuándo va a salir.
Entonces, bueno, pues tienes que tener el proyecto más o menos en mente o algo preparado porque suelen ser plazos cortos y si no, pues no suele dar mucho tiempo. Financian igual proyectos de I+D. Hay 4 modalidades que pueden ser individuales, en cooperación, empresas de base tecnológica o microempresas y startups. Ventajas de esta convocatoria, pues que es subvención y que la subvención es alta, pues para pequeña empresa está en torno al 70% si es investigación. Los proyectos pueden ser más pequeños porque parten de un mínimo de 15.000 euros para proyectos individuales y de 100.000 para proyectos de cooperación, pero pues, bueno, se pueden abordar proyectos bastante más pequeñitos. Aquí sí que es verdad que el ámbito de los proyectos tiene que estar en torno a la estrategia RIS3, pero prácticamente casi todo lo que se mueve aquí en Extremadura entra dentro de lo que es la estrategia. Igual, proyectos, pues muchísimos proyectos de agricultura ecológica, pues también hay, y si no, por ejemplo, vuelvo hacia las vías por cercanía, que teníamos 2 proyectos de agricultura ecológica financiados a través de esta convocatoria, pero vamos, hay muchos, con lo cual aquí cabe de todo igual. Es muy rápido porque es que vamos muy mal de tiempo. Los grupos operativos los conocéis todos porque estamos aquí gracias a uno de ellos. Igual, pues se financian 2 partes. La financiación del grupo, que tiene una financiación de hasta 10.000 euros, y la financiación del proyecto que quiera acometer el grupo, que llega hasta los 300.000. Las condiciones también son muy buenas, quizás las más buenas que yo haya visto en convocatorias de proyectos de innovación, porque una subvención de hasta el 90% no se consigue nada más que en algunos proyectos grandes de Europa. Igual, pues los proyectos, aparte de los regionales, que tenemos aquí desde la plataforma en la que estamos, Valorare o muchísimos, también hay supraautonómicos en los que intervienen varias comunidades autónomas y se presentan, pues eso, proyectos. Mira, aquí tenemos otro de mejora de competencias de productores hortofrutícolas ecológicos de proximidad para favorecer la transición a la sociedad, a la sostenibilidad de comedores públicos. Pues interviene en Madrid, Valencia y Canarias. Hay muchísimos proyectos. Neotec, comentarlo por encima, porque es un poco más compleja, porque apoya a empresas de base tecnológica y la principal característica de estos proyectos es que tienen que ser empresas jóvenes de menos de 2 años y que su modelo de negocio esté basado en el desarrollo de tecnología. Pero aún así, esta convocatoria antes era más inaccesible porque era en préstamo. Los últimos años es en subvención, con lo cual es más atractiva, pero es difícil, es una convocatoria complicada. Y bueno, pero aún así hay proyectos también, que la mayoría son TIC, pero también hay proyectos de agricultura como estos que podemos ver aquí. El sistema de cultivo domóticos NIVA es un sistema para tener huertos en casa, o sea que también financia esto. Luego, por último, queríamos comentar otro tipo de ayudas que no son las de I+D puras, pero que financian pequeños proyectos relacionados con la sostenibilidad, la alimentación sostenible, la ecología. Está, por ejemplo, la Fundación Caraso, que financia pues obradores ecológicos. Está de la zona subbética, está el obrador compartido de Carcaboso, donde otro socio de Pestaes tiene participación han tenido que ver en la consecución de este proyecto, y son proyectos interesantes. Y por último, queríamos comentar que lo hemos encontrado y nos ha parecido interesante porque es la Fundación Triodo, que también tiene una línea de apoyo a proyectos de ecología y tiene una convocatoria que se llama Match Funding Madrid KM Región, que es una colaboración entre la Fundación y un grupo operativo. A través de esa colaboración han sacado una convocatoria pues, para financiar proyectos innovadores que estén relacionados con la comercialización de canales cortos de alimentación agroecológica. Entonces nos ha parecido interesante también bueno, pues es una oportunidad también por si la plataforma quiere ponerse en contacto con la fundación, a ver si aquí podemos hacer algo parecido. Bueno, esa fundación o otra. Bueno, pero os digo porque Fundación Triodos está muy vinculada a los proyectos sostenibles, sí, a la agricultura ecológica y bueno.
Ahora, pasamos rápido a contar lo que pueden ser aspectos fundamentales de un proyecto de I+D. Esto lo voy a pasar rápido porque pensaba que íbamos a tener más tiempo y no, que era un poco la definición de qué es un proyecto. Discúlpame un segundito, que no pasa nada, o sea, que porque sea de 5 a 6 no implica que a las 6 justo tengamos que colgar, ¿vale? Vale, que vale. Podemos dilatarnos un poco sin problema. Sí, no, ¿vale? lo que pasa es que la otra parte la quería pasar más rápido porque Vale. si no Tranquila. tiempo para esto, ¿no? Tranquila, como tú lo veas. Pues bueno, nada, esto era solamente por decir, encuadrar lo que es un proyecto, pues un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio, un resultado único. Es un proceso con una duración determinada y un fin concreto. Entonces, el objetivo o lo que se persigue con cualquier tipo de proyecto es pasar que una empresa, antes de comenzar el proyecto, está en un estado y después de una vez que se ha finalizado, se haya aumentado el valor del negocio, el valor de la empresa, porque hayas pasado a una posición que sea una ventaja competitiva, que tengas un nuevo producto o que tengas un nuevo proceso que sea más eficiente. El caso de con la puesta en marcha de un proyecto y más un proyecto I+D, lo que se busca es aumentar el valor de una empresa. Bueno, esto lo voy a pasar porque estos aspectos diferenciales de un proyecto I+D, pues sobre todo es el alto grado de incertidumbre que tiene, que los resultados obtenidos son diferentes en ocasiones de los esperados, no por eso peores, pero sí diferentes porque no sabes lo que vas a obtener. Y hay falta de cultura innovadora en muchas empresas, lo que dificulta la puesta en marcha de este tipo de proyectos, y todos esos inconvenientes o esos aspectos que son un poco más dificultosos hacen que las administraciones pues apoyen este tipo de iniciativas. Por eso existen fondos, porque bueno, un poco por paliar esa incertidumbre o ese posible fracaso de un proyecto de I+D que cuando lo empiezas no tienes garantía de que el resultado vaya a ser pues, bueno, beneficioso o el esperado. En lo que son las etapas de un proyecto en general, de cualquier proyecto tiene una planificación, un desarrollo, un seguimiento y control y un cierre. Un proyecto I+D además tiene un inicio que es con una generación de ideas que tiene que partir, todo proyecto I+D parte de una idea que tiene que ser innovadora, diferente o que no exista y tiene que tener o sería deseable que tuviese una explotación de esos resultados finales. Siendo rápido, cualquier tipo de propuesta de I+D lleva un flujo de ideas hasta conseguir ejecutar el proyecto, sobre todo si además necesitas ir a por financiación, si no lo vas a hacer con financiación propia. Entonces, como hemos dicho antes y encuadrando con lo que ha comentado antes Antonio, todo parte de una idea, que esa idea viene, pues, puede ser por una idea feliz, que la típica bombilla, parte por una necesidad que tenga la empresa que no encuentra cómo resolverla y se pone a pensar cómo darle solución, o por una oportunidad. Los fondos que aparecen, que tenemos ahora, estos 2 años, 3 años del Next Generation, es una oportunidad. Entonces, pues es quizás un momento en el que las empresas nos tenemos que poner a pensar en ideas para poder ir a por esos fondos. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es si esa idea que hemos tenido cuadra en ese marco que anteriormente ha explicado Antonio. Si la idea cuadra, sí se puede ir por financiación a través de un proyecto de I+D. Si no está en la línea de lo que se financia, bueno, pues hay que buscar otras vías, que pueden ser incentivos a la inversión o otras vías de financiación. Una vez que sabemos que nuestra idea cuadra con las líneas de financiación, pues empezamos a definir lo que son los objetivos de ese proyecto. Una vez que has definido eso, revisas con las líneas de actuación y las líneas de trabajo de los programas. Ya nos vamos a los programas, no a lo que son las líneas grandes, sino a los programas, las convocatorias. ¿Que encaja? Pues perfecto, seguimos para adelante. Que no, pues le tienes que dar una repensada para encajarlo en alguna línea. Lo que se ha dicho antes, si tu proyecto no encaja en ninguna de las líneas que se financian, no puedes ir a por financiación allí. Una vez que decides que sí, que todo encaja, está bien, pues si es en consorcio, lo suyo o lo ideal es que prepares como una hoja resumen del proyecto para buscar socios. En algunas convocatorias, CDTI lo permite, algunas convocatorias europeas también, tú puedes consultar antes de presentar el proyecto. Hay una serie de evaluadores o personas que están a disposición de las empresas a las que tú le presentas tu idea y ellos te dicen si la ven bien orientada a la línea de financiación o si creen que debes repensarla, o directamente te dicen no pierdas el tiempo con esta idea porque no tiene cabida. Incluso Fundecid, Carlos, que está por ahí y nos escucha,
organiza algunas veces jornadas, o organizábamos antes cuando nos podíamos ver en directo, donde venían personas de CEDETI, por ejemplo, y tú podías ir con tu propuesta y presentársela. Aparte de presentársela en persona, siempre está la vía de hacer la consulta telemática por la plataforma o llamándoles directamente. Igual pasa con la Comisión Europea. Tú te pones en contacto con el punto nacional o directamente con la comisión y puedes trasladar tus dudas, tus comentarios. Y sí que si tienes esa opción, nosotros recomendamos hacerlo porque te orientan, te ayudan y a lo mejor te dan claves que tú no habías pensado y que te ayudan a que a que la propuesta que presentes tenga más opciones. Una vez consultado, si tienes que redactar algo, lo redactas, formula o divides el trabajo entre el consorcio, te pones a desarrollar tu plan de trabajo, preparas la propuesta, la presentas, es evaluada y si la apruebas, pues adelante con el proyecto porque lo puedes hacer. Las convocatorias de aquí regionales, una vez que se aprueban, ya la resolución de aprobación ya es suficiente para empezar. Si es un proyecto europeo o es un CEDETI, tienes que pasar un trámite de firmar un contrato, una negociación de un contrato, y una vez que lo has firmado, pues ya puedes continuar. Ahora, lo que habíamos comentado antes, los proyectos de I+D parten de una generación de ideas. ¿Por qué pongo esto? Pues ahora mismo sí que es verdad que van a venir muchos fondos y es interesante que las empresas contemos con una batería de ideas o de posibles ideas que presentar. Lo que se llama cuando se habla de gestión de I+D+I, tener una cartera de ideas. ¿Por qué es importante tener la cartera de ideas? Porque muchas veces, si no, no vamos a tener, las convocatorias probablemente salgan rápidas, con poco tiempo y no vas a tener mucho margen de maniobra. Si tú vas teniendo tu cartera de ideas, que tampoco tiene que ser muy extensa, no es más que ir poniendo en papel, materializando las cosas que quieres hacer, qué recursos necesitarías, en qué línea lo podrías encuadrar, es simplemente por tener esa batería preparada para posibles socios, para poder estar en una buena disposición a la hora de que salgan las convocatorias. Después, una vez que tú tengas una idea y que salga la convocatoria, cualquier tipo de convocatoria va a tener una estructura básica de proyecto, que va a tener una parte de memoria o una planificación y un presupuesto. Independientemente de que cada convocatoria después tenga sus particularidades y tenga que adaptar unas cosas, algunas hagan más énfasis en el impacto, otras en la planificación, cada una tendrá su peso en algún lado, pero va a tener una parte común que va a ser memoria técnica, planificación y presupuesto. Entonces, en la parte de la memoria técnica, los aspectos que sí que van a tener sí o sí va a ser objetivo, estado del arte, la parte de descripción técnica, metodología y el plan de trabajo. Los objetivos, también esto sí que, porque nos lo encontramos muy a menudo, te encuentras que cuando una empresa viene a nosotros porque quiere presentar un proyecto, no siempre tienen algo escrito. De hecho, muchas veces no tiene nada escrito. Sí que mi recomendación sobre todo es que sí que la empresa que quiera hacer el proyecto tenga definidos algunos puntos para que sea su proyecto, porque al final lo puede poner en manos de una consultora como podemos ser nosotros y sí que podemos ser capaces de presentarte un proyecto, escribirte un proyecto con poco, pero al final va a ser nuestro proyecto, no el de la empresa. Y el objetivo, como hemos dicho, de un proyecto I+D es que la empresa pues, dé un salto cualitativo y cuantitativo en su situación competitiva, en sus beneficios o cualquier historia. Entonces, por eso recomendamos que sí que se trabaje la parte de objetivos. El objetivo los objetivos de un proyecto pues va desde un objetivo general, que es la finalidad genérica del proyecto, y unos objetivos específicos que lo que tratan es de disgregar ese objetivo general en pequeños objetivos que alcanzándolos consecutivamente consigas el objetivo general del proyecto. Se utiliza mucho ahora el tema de los objetivos de SMART porque se pretende que los objetivos sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, realistas y que estén acotados en el tiempo. ¿Qué se evalúa en los objetivos? Pues que el planteamiento sea excelente en la concreción de los objetivos,
que sean viables, precisos y susceptibles de ser alcanzados. El estado del arte. El estado del arte es también conocido como el estado de la técnica, hace referencia al estado último de la materia en términos de I+D, refiriéndose incluso al límite del conocimiento humano publicado en esta materia. ¿Por qué es importante el estado del arte, sobre todo en un proyecto de I+D? Porque es lo que te va a permitir argumentar si tu proyecto es de investigación, es de desarrollo o es de innovación. Eso influye a la hora de, primero, de que pueda entrar en una convocatoria o no, porque hay convocatorias que son solo de I grande y desarrollo, con lo cual la innovación no entra, o porque la financiación varía. Proyectos CDTI, por ejemplo, tienen la misma, no varía la cuota de financiación si es investigación o si es desarrollo, pero los proyectos de aquí, de los decretos de la Junta, tienen más financiación si es investigación. Entonces, si tu proyecto es de investigación, el estado del arte, un estado del arte potente, te va a ayudar a argumentar que ese proyecto es de investigación y obtener la máxima financiación. El estado del arte es una de las partes más complejas desde mi punto de vista y, bueno, siempre para empresas pequeñas, sobre todo, que no tienen mucho personal y que no puedes dedicar muchísimo tiempo, están los centros de investigación, la universidad, los centros tecnológicos, que son un socio ideal para aportar, para aportar valor al estado del arte. ¿Qué debe de incluir un estado del arte? Pues lo que hemos comentado, la innovación tecnológica que presenta el proyecto, el reto tecnológico que se plantea la empresa abordar con él, las tecnologías más significativas que incorporan, descripción del estado de la tecnología a nivel nacional, internacional, incluso por ver, es verdad que no es lo mismo lo que se financia aquí en Extremadura que lo que puede financiar CDTI a nivel nacional, porque bueno, pues a lo mejor algo que es muy innovador aquí a nivel nacional sí que se está haciendo en otros sitios, internacional también, pero bueno, depende, tienes que hacer énfasis porque también dependiendo de si es una novedad a nivel internacional, pues siempre va a tener más peso que si es regional, pero bueno, aquí, en fin. Indicar coincidencia, esto también es interesante porque te hace evidenciar lo que hemos dicho, la novedad del proyecto, buscar otros proyectos similares o de la misma temática que se hayan hecho a nivel regional, nacional e internacional y evidenciar tus diferencias respecto a esos proyectos. Se ha hecho un proyecto en esta línea, pero el mío es diferente por esto otro. Entonces, si tú argumentas mucho el estado del arte, para mí es la clave del resto del proyecto. También es importante aportar bibliografía. La bibliografía que utilices, referenciarla en la memoria. ¿Qué te evalúan en un estado del arte? Pues la contextualización del proyecto, el grado de innovación, la creatividad y la originalidad de tu propuesta. La siguiente parte de un proyecto es la parte de descripción técnica o metodología. En esta parte, pues, describes la metodología que vas a seguir para resolver el reto que has planteado. En caso de proyectos en cooperación, pues, los participantes, en qué, por qué están estos participantes, cuál es la idoneidad de cada uno de ellos y qué va a aportar cada uno al proyecto. Luego también aquí describen los recursos, tanto humanos como materiales, que la empresa o empresas van a poner a disposición del proyecto. ¿Qué se suele evaluar? La calidad técnica, la claridad en la exposición de la metodología, la composición del equipo técnico involucrado, eso es muy importante. Aquí en Extremadura te permiten y te evalúan que sumes a tu equipo, el equipo del centro tecnológico de la universidad que vaya a trabajar contigo y si lo incluyes en la propuesta también te lo puntúan y el equipamiento, las infraestructuras que vayas a utilizar o que vayas a poner a disposición del proyecto. El plan de trabajo es el desglose de actividades que vas a hacer para llegar a alcanzar los objetivos. Entonces aquí puedes incluir las fases, las tareas, los hitos, ahí ya lo calendarizas, pones plazos, asignas recursos a cada tarea, por si es en consorcio, qué entidad va a liderar, qué personas van a participar, si va a haber alguna subcontratación o no, qué recursos vas a poner en cada una de las tareas, qué resultados esperas de ellas, si tienen algún entregable. Cuanto más lo definas, mayor puntuación vas a tener a la hora de que te califiquen el proyecto. Luego esto se escenifica en un cronograma y evalúan, pues lo que hemos dicho, la precisión en la definición de fases y tareas, la racionalidad del cronograma y la secuencia de fases.
es verdad. Hay muchas veces que se tiende a apurar al máximo, por ejemplo, si la convocatoria te da 2 años, pues tú apuras al máximo de los 2 años. Eso está bien siempre que sea coherente, porque tú vas a describir lo que vas a hacer. Quien evalúa a lo mejor no es experto en la materia que tú vas a hacer, pero sí que es conocedor. Entonces, pues si tú por apurar al máximo y obtener el mayor presupuesto estiras mucho, pues a lo mejor es preferible acortar en el tiempo, pero que sea más racional para que tengas más puntuación. Por último, el presupuesto. El presupuesto, pues, ¿qué se busca de los costes? Pues igual que sean reales, que sean generados por el beneficiario, utilizarse para la ejecución del proyecto, haber sido calculados con arreglo a los principios y prácticas habituales de la contabilidad. Deben de estar registrados en las cuentas del beneficiario. Esto cada vez se pide más, antes no se pedía tanto, pero cuando te conceden un proyecto y lo ejecutas, es conveniente asignarle o un asiento contable donde metes todos los gastos del proyecto o algún identificativo que en una auditoría a ti te permita listar todos los gastos del proyecto. Eso antes ya te digo que no era tan habitual, pero ahora es obligatorio en casi todas las convocatorias. Costes que se pueden meter. Los proyectos varían, ahí no todos se financia lo mismo, pero generalmente tiene costes directos, que son los costes de personal implicados, costes de instrumental y equipo. Estos costes suelen ser, antes, hace tiempo ya, te permitían comprar equipamiento y asignarlo, imputarlo entero al proyecto. Ahora normalmente te financian solo la amortización del tiempo de vida del proyecto. Hay convocatorias que solamente puedes imputar equipos que compres a la hora de ejecutar el proyecto y hay otras que puedes incluir amortizaciones de equipos que tú ya tengas, que están todavía en periodo de amortización y que los vas a usar para el proyecto. Coste de investigación contractual, pues lo que es la subcontratación de un centro de investigación, de una universidad, de una empresa tecnológica, la adquisición de alguna patente, alguna licencia, lo que necesite. Fungible, las convocatorias que admiten fungible es siempre que esté directamente implicado al proyecto. No te dejan consumible informático o otro tipo de material fungible, papelería, solamente el fungible que se pueda vincular directamente con el proyecto. Los gastos de viajes y viajes no lo financian todas las convocatorias, pero hay algunas en las que, sobre todo en proyectos que sean consorcios, que necesites asistencia a congresos, que necesites viajes, los europeos, que te tienes que mover, por ejemplo, a Europa a hacer algunas reuniones de consorcio, pues eso sí te los pagan. Aquí, CEDETI, la Junta de Extremadura no suelen pagar los gastos de viaje. Los grupos operativos sí, en los proyectos de investigación no. Los costes derivados de la gestión del proyecto los incluyen prácticamente todos y los costes de auditoría de cuentas del proyecto también. Casi ya todos los proyectos te exigen una auditoría de cuentas y esos costes son imputables. Los costes indirectos, que son bastante interesantes, no todos los incluyen, pero hay convocatorias europeas y las nacionales de CEDETI que también suelen ser un porcentaje unas veces del total de costes directos, pero normalmente es un porcentaje del gasto de personal, que suele estar en torno al 25%. ¿Qué te evalúa en un proyecto? Pues la elegibilidad de los costes, que se adecúen al presupuesto y que el presupuesto se adecue a la duración y a la envergadura de las tareas. Vuelvo a decir, igual que pasaba con el tiempo, a lo mejor, no siempre es bueno apurar el total de máximo presupuesto admisible en una convocatoria, porque hay veces que se nota demasiado que estás apurando porque es lo máximo que te conceden y lo estás pidiendo, pero el proyecto se puede hacer con menos. Entonces, es fácil que si haces algo así, si el proyecto te lo aprueban, te recorten costes. Por último, hablar de lo que es la explotación de resultados. Los proyectos de I+D tienen como objetivo recuperar el capital invertido a través de, pues, porque has hecho un producto nuevo que no tenías, porque vas a tener una ventaja competitiva, porque vas a tener una eficiencia en costes. El caso tiene su razón de ser para recuperar esa inversión. Entonces, cuando tú planteas un proyecto de I+D tienes que tener esto en cuenta, sobre todo si es un proyecto en cooperación, porque si eres tú individualmente, en función de los resultados que tú vayas a tener del proyecto,
puedes ver al finalizar qué manera de explotación de resultados te conviene elegir. Cuando es un proyecto en colaboración, esto se suele hacer al inicio, sobre todo por tener claro si puedes suponer que vas a tener un resultado que puede ser patentable, un modelo de utilidad o un producto, pues es conveniente dejar claro desde el principio en un contrato quién va a explotar y cómo va a explotar esos resultados. Entonces sí que es interesante, es importante. Ayer precisamente estuvimos viendo un proyecto y estuvimos para una convocatoria europea, estuvimos viendo precisamente cómo atar entre los socios antes de presentarles la idea de proyecto para buscar los socios, cómo quieren atar el resultado del proyecto, qué van a hacer con la explotación de resultados. Y bueno, pues hablando de la explotación de resultados, por lo que habíamos dicho al principio, pues si entendemos la innovación como una estrategia de negocio, que es lo que en teoría debería ser, pues lo que se busca es aprender a explotar los resultados de forma óptima para que puedas conseguir que tu empresa aumente su valor una vez finalizado el proyecto y conseguido los resultados que te planteas. En principio nosotros ya nos hemos pasado de horas, pero si queréis cualquier duda, pregunta o cosa, creo que he ido muy rápido, pero no me daba más tiempo. Sí, bueno, yo estoy poniendo aquí a todos los panelistas que podéis, en cualquier caso, pues trasladarnos cualquier duda o consulta más particular, o bien a través de la plataforma PETAES, que estaba poniendo la dirección, que es info@petaes.org, ahora la escribo, o bien a través de Hello Project, a Inma o a Antonio. De todas maneras, os animo a que participéis y aprovechéis la ocasión a todos los asistentes para preguntar a Inma o a Antonio cualquier duda que tengáis. Pero veo que les está quedando muy cristalino a todo el mundo, Inma, Antonio. Sí, hemos debido ser súper claros. No, lo que hemos sido es muy rápido, es que es Sí, mucha información en muy poco tiempo. esto del tiempo, sí, la verdad es que sí. Así que nada, bueno, os repito, os animo a todos para que aprovechéis la ocasión para preguntar cualquier duda, cualquier consulta personal, particular, a Inma o Antonio. Sí, ahí veo una cuestión, bueno, que Natalia, que con respecto, supongo será Next Generation, que bueno, que dependemos de las administraciones públicas y que eso es complicado. Yo estoy también de acuerdo. El problema es que el programa Next Generation, el mecanismo, realmente tiene una lógica económica y es que se necesita meter financiación en el sistema en muy corto periodo de tiempo. Entonces, o se hace a través de la administración o grandes empresas, o con pequeñas ayudas va a ser imposible hacer eso. Entonces, tiene que ser un sistema en cascada, no queda otra. La cosa es que ese dinero no se quede en la parte de arriba, sino que vaya bajando. Entonces, pues estamos efectivamente en manos de las administraciones públicas. De hecho, ya digo que en la primera convocatoria que hemos visto, la universidad está financiada 100% con subvención, 100%, y la empresa con préstamo. Bueno, pues vale. Vale. Bueno, pues duda o consulta particular, pues no sé. Nosotros tenemos nuestro correo, o sea, que lo que queráis, lo que preciséis. O a través de la plataforma, como vosotros. Claro, a través de la plataforma o bien directamente a ellos, claro, como crean conveniente. Bueno, pues si no hay ninguna duda y les ha quedado a todo el mundo muy, muy claro, porque la verdad es que la ponencia ha sido excelente, simplemente agradeceros el tiempo que le habéis dedicado, el trabajo, como he dicho que ha sido espectacular, y daros las gracias por haber aceptado nuestra invitación desde la plataforma tecnológica y nada, que volvemos a contar con vosotros en las próximas que nos surjan. Gracias a vosotros. Por mi parte, nada más, daros las gracias también a Carlos, por supuesto, y a Jorge. Y nada, nos vemos en la siguiente. Os animo también a todos los espectadores a que os apuntéis a las demás y, por supuesto, a haceros socios de la plataforma, que siempre
siempre nos va a venir bien para cualquier tipo de consulta. Y por mi parte nada más, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien. Gracias a vosotros. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.